Ok. El viento también dijo ok. Ok, bueno, les grabamos la sesión con mucho cariño. Vamos a empezar con un cuento antes de entrar a nuestro análisis de Balum Canam. Y aquí vamos con nuestro cuento. Nuestro cuento se llama Modesta Gómez. Y déjenme irme hasta abajo para decirles en qué libro se encuentra. Son sus dos cuentos más reconocidos. En el libro de Ciudad Real se encuentra este. Ciudad Real. El que les mencionaba de lecciones de cocina y este que vamos a encontrar, creo que resonancias con el libro que estamos leyendo. ¿Les parece si leemos una página cada uno? Ya, ya. El otro también. Ahí, ahí. Ay, no. Ahí, ahí. Mi compu anda bien loquilla. Tiene vida propia el día de hoy. Se cierra, se abre, se mueve. Modesta Gómez. Qué frías son las mañanas en Ciudad Real. La neblina lo cubre todo. De puntos invisibles surgen las campanas de la misa primera. Los chirridos de los portones se abren, el jadeo de los molinos que empieza a trabajar. Envuelta en los pliegues de su chal negro, Modesta Gómez caminaba, tiritando. Se lo había advertido su comadre, doña Agüeda, la carnicera. Hay gente que no tiene estómago para este oficio. Se hacen las melindrosas, pero yo creo que son haraganas. El inconveniente de ser atajadora es que tenés que madrugar. Siempre he madrugado, pensó Modesta. Mi nana me hizo a su modo. Por más que se esforzase, Modesta no lograba recordar las palabras de amonestación de su madre, el rostro que en su niñez se inclinaba hacia ella. Habían transcurrido muchos años. Me ajenaron desde chiquita. Una moca menos en la casa era un alivio para todos. De aquella ocasión, Modesta tenía aún presente la muda de ropa limpia con la que la vistieron. Después, abruptamente, se hallaba ante una enorme puerta con llamador de bronce. Una mano bien moldeada en cuyos dedos se enroscaba un anillo. Era la casa de los Ochoa. Don Humberto, el dueño de la tienda La Esperanza. Doña Romelia, su mujer. Berta, Dolores y Clara. Y sus hijas, sus hijas. Y Jorgito, el menor. La casa estaba llena de sorpresas maravillosas. Con cuánto asombro descubrió Modesta la sala de recibir. Los muebles de bejuco, los tarjeteros de mimbre con su abanico multicolor de postales, desplegados contra la pared. El piso de madera. Un calorcito agradable ascendió desde los pies descalzos de Modesta hasta el corazón. Y se alegraba de quedarse con los Ochoa, de saber que desde entonces en esta casa magnífica sería su casa. Doña Romelia la condujo a la cocina. Las criadas recibieron con hostilidad a la patoja y al descubrir que su pelo hervía de liendres, la sumergieron sin contemplaciones en una artesa llena de agua helada. La restregaron con raíz de amole una y otra vez hasta que la trenza quedó rechinante de limpia. Ahora sí, ya te podés presentar con los señores. De por sí son muy delicados, pero con el niño Jorgito se esmeran. Como es el único varón, Modesta y Jorgito tenían casi la misma edad. Sin embargo, ella era la cargadora, la que debía cuidarlo y atenderlo. Dicen que fue de tanto cargarlo que se me torcieron las piernas, pero todavía no están bien macizas, a saber. Pero el niño era muy malcriado. Si no se le cumplían sus caprichos, le daban la chaveta. Como él mismo decía, sus alaridos se escuchaban hasta la tienda. Doña Romelia acudía presurosamente. ¿Qué te hicieron, cutuchito, mi consentido? Sin
suspender el llanto, Jorgito señalaba a Modesta. La cargadora, se cercioraba la madre. Le vamos a pegar para que no se me resmuela. Mira, un chosquete aquí, en la mera cholla, un jalón de orejas y una nalgada. ¿Ya estás conforme, mi puñito de cacao, mi hierbecita de olor? Bueno, ahora me vas a dejar a ir porque tengo mucho que hacer. A pesar de estos incidentes, los niños eran inseparables. Juntos padecieron todas las enfermedades infantiles. Juntos averiguaron secretos. Juntos inventaron travesuras. Tal intimidad, aunque despreocupaba a doña Romelia de las atenciones niñas que exigía su hijo, no dejaba de parecerle indebido. ¿Cómo conjurar los riesgos? A Romelia no se le ocurrió más que meter a Jorgito en primeras letras y ir a Modesta que lo tratara de vos. Es tu patrón, condescendió a explicarle, y con los patrones nada de confiancitas. Mientras el niño aprendía a leer y contar, Modesta se ocupaba en la cocina, avivando el fogón, acarreando el agua y juntando el achigual para los puercos. Esperaron a que se criaran un poco más, a que le viniera la primera regla para ascender a Modesta de categoría. Se desechó el petate viejo en el que había dormido desde su llegada y lo sustituyeron por un estrado que la muerte de una cocinera había dejado vacante. Modesta colocó debajo de la almohada su peine de madera y su espejo con marco de su celuloide. Era ya una varejoncita, le gustaba presumir. Cuando iba a salir a la calle para hacer algún mandado, se lavaba con esmero restregándolos contra una piedra, y a su paso crujía el almidón de los fustanes. La calle era el escenario de sus triunfos. La requebraban con burdos piropos los jóvenes descalzos como ella, pero con un oficio honrado y dispuestos a casarse le proponían amores los muchachos los amigos de Jorgito. Los viejos ricos le ofrecían regalos. Modesta soñaba por las noches con ser la esposa legítima de un artesano. Imaginaba la casita humilde a las afueras de Ciudad Real, la escasez de recursos, la vida de sacrificios que le esperaba. No, mejor no. Para casarse por la ley siempre sobra tiempo. Va entrando Conchita, perdón. Más vale desquitarse antes, pasar un rato alegre, como las mujeres malas. La vendería una vieja alcahueta, de las que van a ofrecer muchachas a los señores. Modesta se veía en el rincón de la rebozada y con los mientras los borrachos y escandalosos se la rifaban para ver quién era su primer dueño. Y después, si bien le iba, al que le hiciera su querida, le instalaría un negocito para que la fuera a pasar. Modesta llevaría la frente alta y sería un de cuerpo entero como si hubiese salido del poder de sus patrones rumbo a la iglesia vestida de blanco. Pero tendría tal vez un hijo de buena sangre, los ahorros, que haría diestra en el oficio. Con el tiempo correría su fama y vendría a solicitar para que moliera el chocolate o curara de espanto en las casas de la gente de pro. ¿Alguien quiere continuar? Y en cambio vino a parar en Atajadora. ¿Qué vueltas del mundo? Los sueños de Modesta fueron interrumpidos una noche. Sigilosamente se abrió la puerta del cuarto de las criadas y a oscuras alguien avanzó hasta el estrado de la muchacha. Modesta sentía cerca de ella una respiración anhelosa, el batir rápido de un pulso. Se santiguó pensando en las ánimas, pero una mano cayó brutalmente sobre su cuerpo. Quiso gritar y su grito fue sofocado por otra boca que tapaba su boca. Ella y su adversario forcejeaban mientras las otras mujeres dormían a pierna suelta. En una cicatriz del hombro, Modesta reconoció a Jorgito. No quiso defenderse más.
cerró los ojos y se sometió. Doña Romelia sospechaba algo de los tejemanejes de su hijo y los chismes de la servidumbre acabaron de sacarla de dudas, pero decidió hacerse la desentendida. Al fin y al cabo, Jorgito era un hombre, no un santo. Estaba en la mera edad en que se siente la pujanza de la sangre, y de que se fuera con las gaviotas que enseñan malas mañas a los muchachos y los echan a perder, era preferible que encontrara sosiego en su propia casa. Gracias a la violación de Modesta, Jorgito pudo alardear de hombre hecho y derecho. Desde algunos meses antes fumaba a escondidas y se había puesto 2 o 3 borracheras, pero a pesar de las burlas de sus amigos, no se había atrevido aún a ir con mujeres. Las temía, pintarrajeadas, groseras en sus ademanes y en su modo de hablar. Con Modesta se sentía en confianza. Lo único que le preocupaba era que su familia llegara a enterarse de las relaciones. Para disimularlas, trataba a Modesta delante de todos con despego y hasta con exagerada severidad, pero en las noches buscaba otra vez ese cuerpo conocido como por la costumbre y en el que se mezclaban olores domésticos y reminiscencias infantiles. Pero como dice el refrán, lo que de noche se hace, de día parece. Modesta empezó a mostrar la color quebrada, unas ojeras grandes y un desmadejamiento en las actitudes que las otras criadas comentaron con risas maliciosos y guiños obscenos. Una mañana, Modesta tuvo que suspender su tarea de moler el maíz porque una basca repentina la sobrecogió. La salera fue a dar aviso a la patrona de que Modesta estaba embarazada. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Doña Romelia se presentó en la cocina hecha un basilisco, malagradecida tal por cual. Tenías que salir con tu domingo 7, ¿y qué creíste? ¿Que te iba yo a solapar tus sinvergüenzadas? Ni lo permita Dios. Tengo marido a quien responder, hijas a las que debo dar buenos ejemplos, así que ahora mismo te me vas largando a la calle. Antes de abandonar la casa de los Ochoa, Modesta fue sometida a una humillante inspección. La señora y sus hijas registraron las pertenencias y la ropa de la muchacha para ver si no se había robado algo. Después se formó en el zaguán una especie de valla por la que Modesta tuvo que atravesar para salir. Fugazmente miró aquellos rostros, el de don Humberto, congestionado de gordura, con sus ojillos lúbricos, el de doña Romelia, crispado de indignación, el de las jóvenes, Clara, Dolores y Berta, curiosos, con una ligera palidez de envidia. Modesta buscó el rostro de Jorgito, pero no estaba ahí. Modesta había llegado a la salida de Moxvicky. Se detuvo. Ahí estaban ya otras mujeres descalzas y mal vestidas como ella. La miraron con desconfianza. Déjenla, intercedió una. Es cristiana como cualquiera y tiene ese hijo que mantener. ¿Y nosotras, acaso somos adonisas? ¿Vinimos a barrer el dinero con escoba? Lo que esta gente gana no nos va a sacar de pobres. Hay que tener caridad. Está recién viuda. ¿De quién? Del finado Alberto Gómez, el albañil, el que murió de bolo. Aunque dicho en voz baja, Modesta alcanzó a oír el comentario. Un violento rubor invadió sus mejillas. Alberto Gómez, el que murió de bolo. Calumnias. Su marido no había muerto así. Bueno, era verdad que tomaba sus tragos y más a últimas fechas. Pero el pobre tenía razón. Estaba aburrido de aplanar las calles en busca de trabajo. Nadie construye una casa, nadie se embarca en una reparación cuando se está en pleno tiempo de aguas. Alberto se cansaba de esperar que pasara la lluvia bajo los portales o en el quicio de una puerta. Así fue como empezó a meterse en las cantinas. Los malos amigos se hicieron los demás. Alberto faltaba a sus obligaciones, maltrataba a su familia. Había que perdonarlo. Cuando un hombre no está en sus cabales, hace una barbaridad tras otra. Al día siguiente, cuando se le
Y al día siguiente, cuando se le quitaba lo engasado, se asustaba de ver a Modesta llena de moretones y a los niños temblando de miedo en un rincón. Lloraba de vergüenza y de arrepentimiento, pero no se corregía. Fue de más el vicio que la razón. Mientras aguardaba a su marido a deshoras de la noche, Modesta se afligía pensando en los mil accidentes que podían ocurrirle en la calle. Un pleito, un atropellamiento, una bala perdida. Modesta lo veía llegar en parihuela, bañado en sangre, y se torcía las manos discurriendo de dónde iba a sacar dinero para el entierro. Pero las cosas sucedieron de otro modo. Ella tuvo que ir a recoger a Alberto porque se había quedado dormido en una banqueta, y ahí le agarró la noche y le cayó el sereno. En apariencia, Alberto no tenía ninguna lesión. Se quejaba un poco de dolor de costado, hicieron su untura de cebo, o si se trataba de un enfriamiento, le aplicaron ventosas, bebió agua de brasa, pero el dolor arreciaba. Los estertores de la agonía duraron poco y las vecinas hicieron una colecta para pagar el cajón. Te salió peor el remedio que la enfermedad, le decía Modesta a su comadre Águeda. Te casaste con Alberto para estar bajo mano de hombre, para que el hijo del mentado Jorge se criara con respeto. Y ahora resulta que te quedas viuda en la loma del sosiego, con 3 bocas que mantener y sin nadie que vea por vos. Era verdad. Y verdad que los años que Modesta vivió casada con Alberto fueron años de penas y de trabajo. Verdad que en sus borracheras el albañil le pegaba, echándole en cara el abuso de Jorgito. Y verdad que su muerte fue la humillación más grande para su familia. Pero Alberto había valido a Modesta en la mejor ocasión, cuando todos le voltearon la cara para no ver su deshonra. Alberto le había dado su nombre y sus hijos legítimos. Le había hecho una señora. ¿Cuántas de estas mendigas enlutadas que ahora murmuraban a su costa habrían vendido su alma al demonio por poder decir lo mismo? La niebla del amanecer empezaba a despejarse. Modesta se había sentado sobre una piedra. Una de las atajadoras se le acercó. ¿Y Day? ¿No estaba usted de dependiente en la camisería de doña Águeda? Estoy, pero el sueldo no alcanza. Como somos yo y mis 3 chiquitos, tuve que buscarme una ayudita. Mi comadre Águeda me aconsejó este oficio. Solo porque la necesidad tiene cara de chucho, pero el oficio de atajadora es amolada y deja pocas ganancias. Modesta escrutó a la que le hablaba con recelo. ¿Qué perseguía contar esas palientos? Seguramente desanimarla para que no le hiciera la competencia. Bien equivocada iba. Modesta no era de Peñique, había pasado en otras partes sus buenos ajigolones. Por eso, de estar tras el mostrador de una carnicería tampoco era la vida perdurable. Toda la mañana el ajetreo, mantener limpio el local, aunque con las moscas no se pudiera acabar nunca. Despachar la mercancía, regatear con los dientes. Esas criadas de casa rica que siempre están exigiendo la carne más gorda, el bocado más sabroso y el precio más barato. Era forzoso contemporizar con ellas, pero Modesta se desquitaba con las demás, a las que se veían humildes y mal trazadas, las dueñas de los puestos del mercado y sus dependientes les imponían una absoluta fidelidad mercantil. Y si alguna vez procuraban adquirir su carne en otro expendio, porque les convenía más, se los reprochaban a gritos y no volvían a despacharles nunca. Sí, el manejo de la carne es sucio, pero peor resulta ser atajadora. Aquí hay que lidiar con indios. ¿Y dónde no? Pensó Modesta. Su comadre Águeda la seleccionó desde el principio. Para el indio se guardaba la carne podrida o con granos. La gran pesa de plomo que alteraba la balanza y el alivio de indignación ante su más mínima protesta. Al escándalo acudían las otras placeras y armaban un alboroto en que venían curiosos y gendarmes, asusando a los protagonistas con palabras de desafío, gestos insultantes y empellones. El saldo de la refriega era invariablemente el sombrero o el morral del indio que la vencedora enarbolaba como un trofeo, y la carrera asustada del vencido que así escapaba de las amenazas y las burlas de la multitud. Ahí vienen ya. Las atajadoras abandonaron sus conversaciones para volver el rostro hacia los cerros. La neblina permitía ya distinguir algunos bultos que se movían en su interior
Eran los indios cargados de las mercancías que iban a vender a Ciudad Real. Las atajadoras avanzaron unos pasos a su encuentro. Modesta las imitó. Los dos grupos estaban frente a frente. Transcurrieron breves segundos de expectación. Por fin los indios continuaron su camino con la cabeza baja y la mirada fija obstinadamente en el suelo, como si su recurso mágico de no ver a las mujeres las volviera inexistentes. Las atajadoras avanzaron contra los indios desordenadamente, forcejeaban sofocando gritos por la posesión de un objeto que no debía sufrir deterioro. Por último, cuando el chamarro de lana, o la red de verduras, o el utensilio de barro estaban ya en poder de la atajadora, esta sacaba de entre su camisa unas monedas y, sin contarlas, las dejaba caer al suelo, de donde el indio derribado las recogía. Apreciando la confusión de la reyerta, una joven india quiso escapar y echó a correr con su cargamento intacto. «Esta te toca a vos», gritó burlonamente una de las atajadoras a Modesta. De un modo automático, lo mismo que un animal mucho tiempo adiestrado en la persecución, Modesta se lanzó hacia la fugitiva. Al darle alcance la acción de la falda, y ambas rodaron por la tierra. Modesta luchó hasta quedar encima de la otra. Le jaló las trenzas, le golpeó las mejillas, le cavó las uñas de las orejas. «Más fuerte, más fuerte. India desgraciada, me lo tenés que pagar todo junto». La india se retorcía de dolor. 10 hilillos de sangre le escurrieron de los lóbulos hasta la nuca. «Ya no, machanta, ya no». Enardecida, cesante, Modesta se aferraba a su víctima. No quiso soltarla ni cuando le entregó el chamarro de lana que traía escondido. Tuvo que intervenir otra atajadora. «Ya basta», dijo con energía a Modesta, obligándola a ponerse en pie. Modesta se tambaleaba como una ebria, mientras con el rebozo se enjugaba la cara, húmeda de sudor. «Y vos», prosiguió la atajadora dirigiéndose a la india, «deja de estar giliqueando, que no es gracia. No te pasó nada. Toma estos centavos y que Dios te bendiga. Agradece que no te hayamos alineado por alborotador». La india recogió la moneda presurosamente y presurosamente se alejó de ahí. Modesta miraba sin comprender. «Para que te sirva de lección», le dijo la atajadora, «yo me quedo con el chamorro, puesto que yo lo pagué. Tal vez mañana tengas mejor suerte». Modesta sintió. «Mañana». Sí, mañana y pasado mañana y siempre. Era cierto lo que le decían, que el oficio de atajadora es dura y que la ganancia no rinde. Se miró las uñas ensangrentadas. No sabía por qué, pero estaba contenta. Ay, qué Perdón, fuerte. perdón, ¿qué es atajadora? ¿Qué? ¿La otra es otra es la lección de cocina, la que sigue? Una atajadora, no sé qué es, por eso pregunto. Entiendo que es alguien que ataja, o sea, detiene, agarra al indígena que está llegando con su mercancía para arrebatársela. ¿Eso es, Sandra? No sabía eso yo, de las mujeres. Sandra, prende tu... Sandra, estás apagada. Estoy Y ahora, apagada, estoy apagada. Bienvenida, Conchita preciosa. Gracias, Sandy. Gracias. El cuento nos va dando la definición y creo que es parte del misterio del cuento, ¿no? Inicia precisamente con esto, con el oficio de las atajadoras, nos va llevando y nos va diciendo que es peor ser atajadora que esto, que es peor ser atajadora que aquello. Y la parte final del cuento nos da esta descripción. Las mujeres que están esperando, acechando en la bruma a que lleguen los indígenas con sus mercancías a Ciudad Real, y cómo sufren este asalto los indígenas, cómo pagan las atajadoras, pero sin embargo pagan lo que quieren y les es arrebatado a los indígenas sus mercancías a través de la violencia. pero es un grupo de mujeres que no, yo la verdad que no conocía eso de las... Creo que es un regalo que nos da Rosario Castellanos.
partiendo de la metáfora del despojo. ¿Verdad? Es decir, los parias, siempre hay alguien más paria que el paria. En este caso son los indígenas. Perdón, ¿ustedes también escuchan el zumbido o no? Es mío. Es Es el dios mío de el la guerra. zumbido. Es la, Yo te lo saco, yo te lo saco. No, no te preocupes. es la tormenta que tiene Horacio de visita. Oh. A mí me pareció tremendo cuento, ¿no? O sea, pero Sandy, mande. la atajadora es atacada por otra atajadora, que es la protagonista del cuento. Y a la vez a ella le quitan el producto y se lo lleva a otra. Claro. Algo así como en El País de los Ciegos, el tuerto es rey. Sí. Sí. Como jerarquías dentro de los mismos indígenas. El que ya ha estado en una casa de ciudad, el que ya se casó, la que ya se casó, la que ya tuvo una situación diferente, y el indígena más fregado es el que todavía vive en su comunidad en términos sociales, en términos de estructura social, ¿no? El ser humano es el fucking... Mejor dicho, Rocío. No, creo que es un cuento muy, muy fuerte, muy, muy duro. Es la ley de la selva. La ley desde que nuestra Modesta es atajada por Jorgito, es decir, es desposeída ella también, cómo es arrojada. Me recordó mucho a esta parte cuando del libro de Bryce, cuando corren a la jovencita que queda embarazada. Así, Sí. Se la tira y después la corre. Se repite la historia. Sí, y cómo va planteando la historia en diferentes momentos y cómo va mezclando los tiempos, ¿no? Yo creo que el ser humano tiene una facilidad para sentirse superior y cuando se siente inferior para agredir. Si pudiéramos acabar con todo eso, la vida sería normal. No sé qué cosa. ¿Por qué el ser humano tiene eso? Le encanta hundir al otro, ¿no? Pero lo hunde con lo que le han hecho al otro, o sea, eso es lo más terrible, ¿no? Es como una venganza. Ella eres una buscona, eres una desvergonzada, cuando es el hijo, el que no ha tenido límites, de chiquitos, le pegaban ¿a qué quieres? ¿Que le pegue a Macedonia o como se llame? Y nomás es un abuso. Mientras la gente no piense sino en cobrárselas y abusar de otro. Si alguna persona se para un segundo y piensa, ya no voy a golpear a nadie, ya no voy a ofender a nadie, ¿te imaginas cómo bonito sería todo? Sí. Nada más que detengan la racha. Pero el espíritu, hay veces que el espíritu humano se quiebra, ¿no? Que creo que es el caso de nuestro personaje. Ha sido tan lastimado que la única felicidad que encuentra es al lastimar al otro. Pero dime tú no crees que si en vez de pensar 5 minutos y conseguir vengarse, piensa 10 minutos a dar cuenta que no gana nada vengándose? Sí. Ya, tú y yo a lo mejor partimos de ese mundo privilegiado y afortunado en que nos podemos detener a pensar. Falta de tiempo. No sé, pero... No solo. Es hambre, es dolor, es estar desposeído, es tener a unos hijos con hambre. No sé, partimos de un punto terrible que es no solo el despojo económico, sino de su esencia. O sea, ella es violada cuando es una niña. Cuando es una niña y acudimos a su cama cuando ella tiene sus sueños de lo que puede ser el futuro.
con un buen hombre, un campesino a las afueras de su ciudad real, o siendo la mujer del poderoso, o estando en el burdel. Ella está soñando en su catre. De repente es despojada de absolutamente todo. No sé si es así o fue así en México, pero yo digo que hasta mediados del siglo XX, hasta los años 60, 70, acá en Argentina, por ejemplo, era bastante común el debut de los hombres con la sirvienta de la casa. Es más, se pasaba de boca en boca y se fomentaba. Así que eso era algo común. Y las sirvientas jóvenes lo sabían, ¿no? Era como algo que no podían evitar, ¿no? Y si no, terminaban en el burdel. Claro. Los burdeles estaban llenos de estas personas, de estas mujeres. Lo que pasa es que, bueno, con el tiempo, las mujeres fueron cambiando y se fueron haciendo dueñas de los burdeles las mujeres. Incluso acá hay varias historias respecto de eso, ¿no? Pero era lo que me llama la atención, es que a mí no me llama la atención, porque era así. Estaba socialmente aceptado. O sea, los hombres debutaban con la sirvienta. Los hombres me refiero a los chicos jóvenes, los adolescentes, ¿no? Y algunos con un poco de suerte, si tenían primos más grandes o qué sé yo, o tíos que los llevaran a algún burdel, debutaban en algún burdel con alguna chica también joven, ¿no? Y así era la sociedad. Ahora cambió, eso no es así. A veces puede haber algo así, pero en la gente muy pobre, pero por necesidad, pero la que cambió es la mujer, no el hombre. La que Y, s- cambió en esta sociedad ahora es la mujer, es la que pone los puntos, las IES, lo que desea y lo que no desea, en general, ¿no? Por supuesto que hay un montón de discriminación alrededor de todo eso, ¿no? Pero Desearía, bueno, y si a esa situación social le agregas la situación racial, que en los peor. países Sí. que han tenido una población indígena y donde ha habido todavía que el indígena, el negro, el chino, etcétera, cuanto más oscura la piel o más mezclada la raza, menos dignidad merecía socialmente la persona. O sea, Así es. en este caso están hablando de una patrona blanca con un hijo blanco, y puede que no sean blancos, puede que sean mezcladitos, café con Mestizos. leche. Pero el hecho es de que ella es indígena, y es menos indígena. En Chiapas usan el término ladino, cuando ya han tenido algún roce con la población blanca, cuando ya no viven en sus ciudades de origen, son, o que hablan el Cuando hablan español, español, que hablan hablen español. español o cosas así, ya son ladinos, así es, así ¿sí? es. Entonces, sufren ellos desprecian a los indígenas que todavía no manejan el español, o que están todavía en sus comunidades. Es muy feo. En Lima el rollo era con el negro, ¿no? El blanco despreciaba al indio, el indio al negro, y el negro pues volteaba a ver a quién, y entonces Los chinos acá, también lo despreciaban. lo que pasa es que en Lima hay un crisol de razas tremendas. Y hablo de Lima, no de todo el Perú. En el Perú sí hay eso. En Argentina tienen también varias razas, pero la población indígena es minoritaria. No, fue diezmada. Se le echaron. Les, Los mataron a todos. ¿Sí? les voy a enviar el cuento, porque creo que tiene muchas aristas
para sacarle, examinarlo desde diferentes ángulos. Horacio Ejecat está muy emocionado. Bastante. Mucho aire. Ok. Estoy con Eolo. Voy a cerrar poquito el micrófono, Horacio? Espera, lo voy a cerrar. Ok. Pero en el momento en que gustes, lo abres. Y qué maravilla que tengas a la tormenta ahí, porque yo acá ya tengo ya está subiendo el calor. Creo que es un cuentazo. Creo que sí toca los temas de los que hemos estado hablando, de la discriminación del indígena, pero sobre todo de la esencia humana, que arrebata lo que considera que es inferior al suyo, ¿no? Vemos este desprecio hacia el indígena nuestro personaje desde que está en la carnicería. Es decir, al indígena se le desprecia, al indígena se le da la carne con gusanos, al indígena, es decir, al que ella considera, al que está abajo de ella, ¿no? Y se desprecia al diferente. Así es. Miren lo que pasó en Estados Unidos, en Búfalo, con el chico este que mató a 10 personas, sobre todo negras. Es una locura. Así es. Toca diferentes puntos. Me parece muy importante este cuento porque da la palabra violación. Es decir, lo pone con todas sus letras. Fue violada. Cuando en otros cuentos que hemos llegado ahí es como el uso y costumbre, ¿no? O sea, tomó lo que le correspondía. Aquí ella lo pone con todas sus palabras y creo que es de los primeros cuentos en que se menciona. Como feminista, Rosario Castellanos tenía que decirlo con todas sus palabras, claro. Sí, como feminista que era, ¿verdad? Así es. Y hace rato mencionabas algo muy importante, Horacio, que hablabas de que en los 70s, ojalá fuera en los 70s, y ahí se haya quedado. Sigue siendo. En un círculo de lectura donde se encuentra también María Silvia, estamos leyendo un libro que se llama Tengo un nombre, que habla de una violación en Stanford, en los Estados Unidos, y cómo ante esa violación es todo el proceso que lleva esta jovencita. Y por cierto, encontramos otra vez rasgos de discriminación porque ella es de ascendencia china, y el jovencito es un campeón para irse a las Olimpiadas de natación, y entonces habla de cómo se va a ver afectado el futuro de este jovencito brillante por 20 minutos de error, ¿no? Y ¿Cómo se llama el libro? Tengo un nombre. Gracias. Si gustan, se los puedo compartir. Creo que vale la pena retomarlo en estos tiempos. Y bueno, pues no ocupamos ir a Estados Unidos, ¿no? Lo vivimos en México día con día, como es arrebatado a las jovencitas todo, ¿no? Y sin su consentimiento. Sí. Y Rosario pero está penalizado. Está penalizado, Guiche, pero en este caso, en este juicio de Stanford, déjame decirte cuánto le dieron. No sé. Le dieron 3 meses. 3 meses. 90 bueno, antes, cuando empezó el proceso, decían que la pena era mínima de 2 años hasta 14 años. Durante el juicio, que es cuando se dan cuenta que ella es china, porque, bueno, de ascendencia china, porque su nombre es norteamericano, es Chanel Miller. Entonces, cuando está en papel, no se dan cuenta, y durante el juicio ya empiezan todas estas cosas que comenta Sandy de racismo y discriminación, pero terminan dándole, o sea, ya cuando está el juicio dicen que para él serían 6 meses, porque no tiene antecedentes y porque demuestra que está arrepentido, sentimientos de arrepentimiento, que no es cierto, nada de eso es cierto. Y luego, al final, terminan dándole solamente 2 meses. O sea, está en la ley, claro que está en la ley, ¿verdad? Pero sí, la ley es manipulable, ¿no?
Sí. Incluso estamos No, hablando bueno, sí. del país de las leyes, Estados Unidos. Ya no hablemos de nuestro México. De México, exacto. No es Latinoamérica, es Oye, Estados Unidos. pero mira, ve, ahorita cuando estamos hablando de esto, me vino a la cabeza lo de las muchachitas. En mi casa siempre ha habido muchachitas jóvenes, que la mayoría mestizas, y había 8 hombres, 8 hermanos, más mi padre, si querían también contarlo. Y nunca jamás se ocurrió ni siquiera mirarlas. Pasó, Nunca Guiche. pasaron. ¿Tuviste algo? En Yo Diego. sé. ¿La de Diego? ¿Eh? Ok. Yo sé por uno de tus hermanos que sí pasó. Ok. ¿En 28 de julio? No, en la avenida Arequipa. Ah, yo no estaba ahí. Niñas hermosas, los secretos de familia son No, No, pero pero es no. importante, que es interesante porque la idea es de que no va a pasar y de que... claro. No, pero normal, no se te ocurre, ¿no? Porque te aseguro Exacto, que... pero yo sí creo que haya muchos lugares, muchos hogares en los que no ocurre, pero también hay muchos en los que sí. Y creo que tiene que ver con la formación. O sea, que no nomás es un tema de educación y de valores, porque pues dirías... Bueno, también de ¿no? respeto, ¿no? Si sabes que te mandan al ejército cuando hagas eso. Exacto, de valores. Oye, pero te voy a platicar un caso cercano, o sea, en mi casa ocurrió lo contrario, o sea, de verdad. O sea, en mi casa somos 4 hijos, bueno, en mi casa soltera 4 hijos, y un hermano y yo somos con 1 año de diferencia, entonces aún así era él un niño, era mucho menor de edad, o sea, era mucho más joven que menor de edad, tendría él unos, ¿qué tendría? 14 años, y lo acosó, él fue acosado, o sea, mi hermano estaba súper asustado y fue con mi mamá y la tuvieron que despedir a esta señorita, pero en mi casa fue al revés, ¿eh? Y mi hermano estaba súper asustado. Claro. Qué gente rara. Sí. Y De todo hay, yo creo que, como dijo Horacio hace rato, no podemos generalizar en ningún sentido, pero claro, lo que más se repite es a la inversa, ¿no? O sea, hogares en los que se les olvida que el respeto es hacia todas las personas y no nada más a las que, no sé, o sea, las que piensan igual que tú, por ejemplo. No a las que tienen papá y que las va a defender. Y déjame decirte algo y con esto quiero cerrar porque el cuento nos da para mucho. Un clavado a temas bien fuertes y bien profundos, pero las estadísticas de violación, la mayoría se dan al interior del hogar y lo más terrible es que es por propios familiares. Estas estadísticas están ahí. Ahora pensemos que no hay el lazo de familias, el lazo de servidumbre y bueno, pues yo creo que esta cifra se potencializa. Es como dijo Guiche, al vulnerable, ¿no? Así es. Es al vulnerable. Al vulnerable. O sea, el que no tiene protección de sus padres o de un estatus que lo respalde, no sé, o sea, es un tema de abuso al vulnerable. Así es. Entonces toca temas bien fuertes en estas cuantas líneas. ¿Cuánto no nos detonó? Y ocurrió algo bien interesante aquí y lo digo desde mi experiencia familiar. Cuando tú dices, en mi casa éramos tantos y no ocurrió y de repente alguien levanta la mano y dice, sí ocurrió. Voy a averiguarlo y les cuento. Desde mi experiencia familiar yo te puedo no lo decir. He visto nunca. No quedó embarazada, pero, o sea, no sé si llegaron a violar a la muchacha. Ah, también contigo. Pero el intento sí se repitió muchas veces. Pero eso es bien interesante. Esta mujer era capaz de frenar al niñito, ¿no? Tenía las herramientas para. Tenía las agallas. Claro. Y sabía que iban a responderle, no sabía que le iban a apoyar a ella. Bueno, pero estamos hablando de una familia de gente culta, ¿no? Claro, de gente culta y abolengo y muchas cosas más. Bueno, cerramos nuestro cuento.
En mi familia hay 10 que dicen en esta casa, en esta familia no ocurrió, y sin embargo a la que le ocurrió levanta la mano y dice, sí ocurrió, ¿no? Y ahí Oye, está. Rocío, ¿qué te hicieron? ¿Qué te hicieron, hija? No, no es a mí. Ella dijo a la que le ocurrió. Ya, a ver, ok, preciosas. Cambiamos el chip, les envió el cuento y por lo que ocurrió aquí nos podemos dar cuenta que es tremendo cuento, ¿verdad? Y el libro, ¿no? Porque no lo encuentro. Sí, te lo... Miren lo que me regalaron ahorita. Bueno, A ayer. ver, enséñanos qué te regalaron. Renata, mi hija, un separador. Lindo. Van Gogh. De Van Gogh, espérame, creo que es la misma que yo tengo. Mira, aquí tengo mi espejo. Que tú me lo regalaste. Un separador también. Sí. Mira. Es la siesta, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, Esta es sí, la sí. siesta de los Así es. campesinos. Es mi espejo, Sí. mi Van Gogh. Qué Ok. padre. Bueno, pues Oye, el libro que les decía Sandy se llama Tengo un nombre y lo escribe Chanel Miller, que es la propia víctima. la propia víctima, así es. Oye, ¿qué creen? Tengo- Está en Storytel. ¿Puedes repetir el nombre? ¿Puedes repetir el nombre? Se llama Tengo un nombre. Yo lo estoy escuchando en Storytel. Está en Storytel, sí. ¿Y la autora es quién? Chanel. Miller. Mira. Es ella. Es bien interesante. Oye, Bien interesante. oye, Adelante, Guiche. Sandra, yo cuando lo he leído, el cuento lo he leído de que lo había bajado en internet en ese mismo momento. Wow. Por si acaso lo quieres bajar. Es Cuando tú dices el maravillosa, nombre, lo Guiche. bajé. Con razón yo movía la página y yo veía que tú ibas más adelante y decía, Ah, no, ¿cómo le yo hace ni miraba, no sé. Guiche? Dije, No te digo ¿cómo por le si hace acaso, porque Guiche? nada más puse el nombre y me PDF. Ok. Yo dije, ¿cómo le hace Guiche? Vamos a irnos a nuestra novela, que creo que cada vez es más emocionante y más interesante la narrativa de nuestra novela. Yo la leí cuando era muy jovencita y me estaba perdiendo de todas estas delicias que tiene nuestra novela. Les digo que mi compu hoy anda mandándose sola. Está bien rebelde. Aquí. Bueno, primero vamos a partir Es con... el eclipse de la luna. Ay, qué es la bonito luna. estuvo. Vamos a Precioso. partir de nuestro texto que nos comparte Horacio. Horacio. Sí, Mira, entra Horacio junto con el dios del viento. Adelante, Horacio. achicalo un poquito porque me tapa la... Creo, Horacio, que el que tienes que mover tú la pantallita de los nombres. A salir de pantalla completa. A ver, déjame salirme de pantalla completa a ver si lo ves mejor. A ver, ¿Ahí? espera, no sé. ¿Sí, Bueno, Horacio? lo puedo leer igual. A ver, espera. Tú dime. Lo leo lo tengo escrito acá. ¿Es un texto tuyo, Horacio? Sí, lo escribí yo. Lo leo lo tengo escrito acá. Se llama la herida. Si miro un objeto y lo veo de color azul a la luz del día, ¿es azul? No. Justamente el objeto es de todos los colores menos el azul, que es el que el objeto refleja. Si absorbe todos los colores del espectro, se verá negro, y si la luz lo atraviesa totalmente, será invisible. El mundo que nos rodea no tiene un color en especial. El mundo no es coloreado. Somos nosotros los que lo vemos en colores. Peor aún, depende de una reacción fotoquímica que se produce en nuestra retina y que es interpretada en nuestro cerebro. El mundo podría ser invisible y la luz lo atravesara por completo. Y quizás lo sea. Y si así fuera, la ceguera sería nuestra condición, como lo es en la noche,
donde nos convertimos en sombras de nosotros mismos, espejos muertos, soledad constitutiva, condición humana. Muchas gracias, Sí. Horacio. Tremendo texto, Lo tremendo tenía texto. que- Y bueno, pues creo que nos va llevando a... Me hizo pensar mucho en nuestra luna roja, ¿no? A mí me encantó. A mí me encantó ese texto de Horacio. Es un texto Sí, maravilloso. a mí también me gustó Se ve mucho. se ve que lo escribió un oculista. Sí, Hay que ahí ten- salió el oftalmólogo. Hay que tener humildad y darse cuenta que conocemos muy poco de lo que nos rodea. Es maravilloso ese texto. Muchas gracias, Horacio. Y me encontré esta maravilla a mis Buenísimo. dos guapos, a José Emilio Pacheco y a Rosario Castellanos. José Emilio Pacheco escribe: para quienes tuvimos el privilegio de tratar a Rosario Castellanos, hubo inevitablemente dos personas distintas. Una escribió los poemas más trágicos y dolorosos de la literatura mexicana. Otra se presentaba bajo el aspecto de tal manera gentil y risueño que solo es posible recordarlo con las palabras que se dijeron de otro poema. Su presencia era mágica y traía la felicidad. Algo de lo que fue el insaciable encanto de su conversación queda en muchos de sus artículos, pero el tono, el gesto, el brillo de sus ojos, la sonrisa, no hay página ni filmación que pueda capturarlos y se han perdido irremediablemente. Ya se ha escrito sobre la bondad y la lucidez generosa con que Rosario Castellanos se escuchó a tantos de nosotros sin hacernos sentir que éramos los cronófagos, temidos por Goethe. Y no conformes con devorar su tiempo, la agobiábamos de necedades. Bien está decirlo públicamente, siempre que no perdamos de vista la verdadera creación y objetivación de su inteligencia, su obra. Aquí el mejor responso es el que es Quetzalcóatl, ante el Es féretro Es de... Rabound. Gracias, preciosa. Ante el féretro de T.S. Eliot. Léanla, léanla. Que lean sus libros quienes no han tenido acceso Y Rabound para Elliot. y relean quienes lo conocieron. Qué maravilla, ¿no? Fragmento de El uso de la palabra. Pues estas palabras se las dedica el gran José Emilio Pacheco a la gran Rosario Castellanos. Y creo que es lo que estamos haciendo, ¿no? Leerla. Miren qué bonita fotografía. Tú que lo invocaste, aquí llegó. Aquí está Juan Rulfo, Rosario Castellanos, José Emilio Pacheco y los otros tres, no sé quiénes sean. Le pedí a mi biblioteca andante que me mandara el dato, que es Eduardo, y me dijo que unos Juan García Ponce, pero pues no sé cuál sea Juan García Ponce, entonces. Pero fíjate, Rosario es de las que se ve más grande de ese grupo. Claro, bueno, no, es más grande. Rulfo, pero... Rulfo, contemporáneo. Claro, acudían a ella como maestra. Así como... Ajá. Bueno, el génesis de nuestra novela se lo debemos a Emilio Carballido, un gran crítico teórico de la literatura que falleció hace unos pocos años. En 1955, y como resultado de una plática con Emilio Carballido, comencé a escribir Balún Canán, que estuvo terminada en 10 meses. A medida que avanzaba, iba cobrando conciencia de cuál había sido la situación en que transcurrió mi infancia, de cuál era la clase a la que hasta entonces había pertenecido y de que el problema indígena en el que jamás me detuve a pensar demandaba ahora no solo mi atención intelectual, sino una actitud moral determinada. Escribe Rosario Castellanos que Balún Canán surge precisamente de esta invitación que le hace Emilio
Carballido, ¿no? Una plática entre amigos le dice, ¿y por qué no lo escribes? Y ella toma la palabra y en 10 meses tenemos esta obra. Aquí les puse una foto de Comitán. ¿Qué años serán, Rocío? ¿Los 40, los 50? Por el carro que se ve al fondo. Ajá. No, ¿verdad? Estamos como en los 70. Sí, yo también pienso que es más moderno, pero los además 70s. podría ser ayer. O Sí. sea, ve la imagen esa temporal prácticamente. Claro, tienes toda la razón, María Silvia. La primera parte tenemos a nuestra narradora protagonista, que es la niña de 7 años, y el reflejo de la propia autora, Comitán. Pero llegando a la segunda parte, ocurre algo maravilloso en el libro, que nos encontramos con un narrador polifónico. Mire, me encantó esta foto de Rosario chiquita. Así me la imagino en Comitán. Rosario Castellanos nos dice, el cambio de punto de vista, primera y tercera persona, la alternancia entre tiempos verbales, presente primero, pasado después y conjugación de ambos en la tercera parte, que todavía no llegamos ahí, rompe la unidad de composición de la novela. Y a este respecto, la propia Rosario Castellanos nos dice, a la novela llegué recordando los sucesos de mi infancia. Así, casi sin darme cuenta, di principio a Balún Canán, sin una idea general de conjunto, dejándome por el fluir de los recuerdos. Este hecho trajo consigo dificultades casi insuperables. Una niña de esos años es incapaz de observar muchas cosas, que era lo que nos decía Horacio, que sentía la vez pasada, ¿verdad, Horacio? Insuperables, una niña de esos años es incapaz de observar muchas cosas y sobre todo es incapaz de expresarlas. Este mundo infantil es muy semejante al mundo de los indígenas. Esta parte me llama mucho la atención lo que menciona Rosario Castellanos. Este mundo infantil es muy semejante al mundo de los indígenas, en el cual se sitúa la acción de la novela. Así, en estas dos partes, la niña y los indios se ceden la palabra y las diferencias no son mayúsculas. Es decir, vamos interactuando la voz de las del mundo indígena, que es una voz plural, es decir, si bien la toma la nana, siempre está hablando en nosotros. Segunda parge, no creo que sea segunda parge, queridas, perdón. Perdón. Pero se entiende. Ya estoy hablando en segunda parte, que es donde entramos ahorita y que es maravillosa esta segunda parte. Tenemos un narrador omnisciente que nos da una visión adulta de lo que sucede. Y el lugar de los acontecimientos es la hacienda propiedad de César Argüello. Y dejamos Comitán y nos venimos a Chactajal. Chactajal. Esto ya se los había leído, ¿verdad? Pero Chactajal también es Chiapas, estaba cerca de... Sí, es en Chiapas y me metí a ver y Chiapas, encontré ¿no? cosas bien interesantes de Chactajal y bueno, lo vi de pasada. Déjenme ver si no cerré la página porque bien interesante. Déjenme dejarles de compartir, pero creo que me voy a meter mejor a la página. No me quiere dejar. Me voy a meter mejor a la página del INEGI porque hasta me quedé sorprendida de lo que es Chactajal. No sé, tú, Rocío, que has viajado tanto para allá, para el sur. Tú también, María Silvia, ¿verdad? Pues no tanto seguro. Sí he estado en Chiapas, pero en San Cristóbal de las Casas y en Tuxtla Gutiérrez. Un par de ocasiones, posiblemente. En San Cristóbal solamente una, en Tuxtla como 3 o 4. Miren, Es parte de Comitán, ¿no? Me metí, sí, en el mapa ahí lo encontré, pero mira lo que me encontré. Conozca el diminuto pueblo de Chactajal a través de sus fotos, sus mapas y sus estadísticas de población. Toda la información de este pueblo de 7 habitantes. O sea, yo dije, ¿7? La localidad de Chactajal está situada en el municipio de Ocosingo, en el estado de Chiapas. Hay 7 habitantes dentro de todos los pueblos de ese municipio. Y ocupa el número 868
en Ujú. cuanto a número de habitantes. Y nos da los datos de Chactajal. Ahí Y está el mapa. aquí está el mapa. Y aquí yo dije, o sea, a mí 7 habitantes me sonaba como que muy raro. Mira, aquí está. Total habitado. No sé si sean desplazados o no sé por qué esté Totalmente. totalmente solo Chactajal. No. Esos datos que ponen, que esa gráfica, Ajá. si la consiguiéramos retrocederla a 1994 sería interesante. Sí, porque mira, Porque esto es es en en la 2020. zona, es en la zona, es de Ocosingo, ¿verdad? Ajá. Sí, Ya. Es en la zona, ¿cómo se llama? limítrofe, es la frontera con Guatemala. Guatemala. No, nada más es eso, es la zona, ay, que estuvo en guerra. Sí. Ah, Sí, por eso hablaba yo de los desplazados. O sea, es bien interesante lo que ocurre en Chactajal. Ahí está. A ver, mueve ahí está. Ahí No está. está en el mero límite. ¿Ves? Abajo están las Margaritas. Ocotán, Ocosingo es la entrada de San Cristóbal. Para ir a Palenque pasas por Ocosingo. Bueno, pues creo que sigue siendo bien interesante Chactajal en la actualidad. Si bien nos hace el retrato de los años, dijimos que años 30, años 40. Ujú. Ujú. Creo Era que una hacienda, no era un pueblo, no era era una un pueblo, era la hacienda. hacienda. Así es, tienes toda la razón, Rocío. Entonces, cuando encontré esta información me pareció súper interesante. ¿Qué ocurre con ese pueblo, ¿no? Les mando esta página, creo que a lo mejor sería más rico visitar las del INEGI, pero bueno, aquí está. Miren, Chactajal está. No me deja. Aumenta ingresos y reduce, no, entonces, bueno. Volvemos pero creo que como punto de partida para ver que en esta foto atemporal que decíamos podía ser ayer, creo que sigue siendo actual para Chactajal, ¿verdad? Pero esa es de Comitán, ¿no? Este es de Comitán. No, lo que decía María Silvia en Comitán, que sigue siendo, podría ser ayer. Comitán está más, o sea, más al sur. Y ahí sí es un pueblo. Y es grande y venden unos quesos ricos. Y nos vamos a los intertextos. Abrimos, ¿se acuerdan la vez pasada con Balún Canam? Y este texto, perdón, esta imagen no es de Balún Canam. Esta imagen que les puse es del Chilam Balam. Aquí está Balún Canam, que fue lo que vimos la vez pasada, que nuestro libro abre con este epígrafe maravilloso. Y esta segunda parte abre con el libro de los libros, que es el Chilam Balam, que esta imagen que les puse acá arriba es precisamente del Chilam Balam. Y la tercera parte, que ahí no llegamos todavía, abre con otro epígrafe de los anales de Chajil. Que creo que esta segunda parte a la que entramos a mí me pareció maravillosa por la polifonía. Ay, Dios, no me deja. Dice, no se puede minimizar. Aquí ya no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No. Ya no. Ok, bueno, pues entramos creo que a una parte, si bien la primera parte fue maravillosa por la voz de los ancestros a través de la nana y las reflexiones de esta niña que empieza a apropiarse del mundo desde dos trincheras, la de su familia y la de la nana indígena, entramos en la segunda parte, creo que para una narrativa bien interesante. Es un narrador omnisciente, pero sin embargo va cediendo la voz a los diferentes personajes. Y encontramos
Ahí es donde empieza a surgir nuestra historia de amor que nos hablaba la vez pasada Constanza. Y tenemos cómo se empieza a estructurar nuestro libro. Hay una parte que me fascinó, que es la voz bueno, aquí yo anoté que la bruja, pero no es propiamente la bruja. La de la que cuidaba a la niña, ¿la recuerdan? ¿Todos llegaron a la parte 2? Hasta las 2. Sí, María Silvia. Eres encantadora, María Silvia. Muy bien, nos vamos uno por uno para ver qué encontraron y luego yo lo retomo acá con lo que tengo subrayado. Francisca, la voz de Francisca cuando hablaba de esa mujer misteriosa que se queda sola y que torturaba a los indígenas, ¿no? Que los metía al cepo y... Media hombruna. Sí. Los que han leído Temporada de Huracanes, creo que en esa voz, cuando llegues ahí, María Silvia, cuando llegues a Francisca, vas a decir, es la bruja de Temporada de Huracanes. O sea, no sé, o sea, en esos lazos que se hacen, dices, es que es ella. Es la mujer que se queda sola, que se encierra, que hay un misterio. Entonces, bien interesante. Pero nos vamos, como aparecen en la pantalla, ¿les parece bien? Primero Horacio, después María Silvia, después Conchita, Julia, Guiche y Rocío. Adelante, Horacio. ¿Pero qué tengo que leer? No sé. No, cómo has sentido, qué piensas de nuestro libro, hasta dónde vamos. Bueno, yo llegué hasta la segunda parte, no leí toda la segunda parte. En realidad me costó engancharme al principio con la lectura, que yo te lo dije. Por el idioma y por el hecho de que estaba relatado por una niña de 7 años, pero después me fui como enganchando y la verdad que no pude dejar de leerlo hasta llegar a la segunda parte. Y bueno, volvemos un poco a lo que dijimos antes. Me llamó poderosamente la atención esa discriminación que hay terrible con las mujeres y sobre todo con los indios, que parece que fueran cosas, no seres humanos. Se los trata como cosas, ¿no? México del siglo XIX y principios mediados del siglo XX, aparentemente. Y la verdad es que me enganché enormemente, me llamó la atención la parte de Francisca y sus hermanas y cómo se relacionaba la familia de los padres de la niña esta, ¿no? Y cómo hacían la travesía hasta llegar a Chat Mahal, ¿no? Sí. Y por qué llegaban, ¿no? Y cómo se ponían en peligro, digamos, haciendo toda esa travesía que en algunos momentos me parecía hasta loca. Total. Estaba de acuerdo un poco con lo que le decía después Francisco, de que eso no era una travesía para una familia. Y la omnipotencia del padre llevaba a su familia a cualquier aventura. Parece que no había salida, ¿no? en esa sociedad, que había que moverse así. Y bueno, eso es lo que más me llamó la atención. Lo que pasa es que después sentí que los latinoamericanos tenemos mucho en común con esas cosas, lamentablemente. No son agradables, pero pasa eso. En Perú pasa eso, con los hijos absolutamente discriminados. En mi país, bueno, en mi país destruyeron a los indios, los mataron a todos. Quedan algunas comunidades que están luchando para sobrevivir, pero que la verdad que no les quieren dar ni siquiera un pozo de agua para tener agua. Están en el Chaco, en Formosa, Santiago del Estero, son provincias donde todavía quedan algunas comunidades, pero que están en extinción.
la verdad están en extinción. Y nosotros tuvimos presidentes, como yo dije, como Sarmiento, que Sarmiento abogaba por matarlos a todos. Matar a todos los indios y matar a todos los gauchos, y establecer una comunidad blanca en la Argentina. Por suerte no lo pudo hacer. Pero acá es como el padre de la educación, padre de la educación de la Argentina. Y para mí fue abominable. Además, lo conozco porque yo estuve en la masonería y Sarmiento fue gran maestre de la masonería argentina. Así que, más bien que lo conozco. Y fue tan abominable que se tuvo que ir al Paraguay, donde él prácticamente trató de destruir la cultura guaraní. Y recién ahora se le está dando importancia al idioma guaraní, por ejemplo. Y se está estudiando en los colegios el bilingüe, pero que es el castellano guaraní. Y estamos en pleno siglo XXI. Por eso, y eso pasa en Chile, pasa en Perú, Bolivia. Bolivia es terrible. Lo que pasa es que, bueno, el campesinado de Bolivia se levantó y estableció otras metas, ¿no? Pero Bolivia yo lo conocí y Bolivia era un desastre. Yo tengo primos que eran de la clase alta boliviana, y en la época de Banzer, del dictador Banzer, yo, la verdad, una vez que fui, estaba en La Paz, y la discriminación era tan grande, por ejemplo, no dejaban a las collas, a las mujeres collas, no las dejaban subir a los micros para viajar, tenían que ir a pie. ¿Y sabés por qué no las dejaban subir a los micros? Porque decía que defecaban en el asiento de atrás, y que se levantaban y se iban. Dejaban la pollera sucia y se iban. Y eso yo lo viví, la verdad, me pareció tan espantoso que cuando aparece Evo Morales, y yo la verdad, yo le levanto un monolito a Evo Morales, porque la verdad lo que hizo fue cambiar todas esas cosas. Por supuesto que no es hay cosas para decir que no son muy buenas, pero cambió Bolivia, cambió. Y lo que más cambió fue la mentalidad de las mujeres bolivianas, porque las que se opusieron a la revolución, o a la presunta revolución de Áñez, fueron las collas, fueron las mujeres. Las mujeres no las podían parar. Muchas gracias, Horacio. Perdón que te interrumpa. No, está bien. Es maravilloso lo que nos estás diciendo. Pero sí, pero ya estamos en el... Sí, ya estamos adelante. Muchas gracias, Horacio. En el camino andamos, ¿verdad? Aquí todavía nuestros indígenas tienen que salir caminando para exigir que no les quiten sus tierras, y estamos hablando de qué ocurrió la semana pasada con el pueblo Wixárika, ¿no? Aquí tuvimos a la caravana que pasó por aquí. Adelante, María Silvia. Yo le cedo mi tiempo a Horacio. ¿Cómo se dice? Me abstengo la quinta enmienda y le cedo mi tiempo a Horacio. Ok, al final, Horacio. Muy bien, preciosa. Creo. ¿Por qué, María Silvia? No, ¿por qué? ¿Por qué no quieres Porque decir? Voy atrasada en todo. En todo no, maravillosa. En todo. Nomás ya leí el de tengo un nombre, que eso no urgía, ¿verdad? Pero todo lo demás voy atrasada. Claro que no. Estás actualizada en eclipses de luna. Hasta pasó un ovni cuando estabas tú grabando, yo lo vi. Ay, por eso, es que por aquí pasan muchos aviones, entonces por eso lo quise, pasó uno que no alcancé a grabar y me pregunté cómo lo estarán viendo los que van volando, ¿no? Y ya luego pasó el otro y ya ese sí lo estaba Ya ves que grabando. Estás actualizada en muchas cosas, amiga mía. Nomás en eso. Conchita de mi corazón, adelante. 4 minutos, Conchita. Sí. Pues me ha llamado mucho la atención. Bueno, me ha fascinado las descripciones que disfruto en el libro de paisajes naturales, del paisaje humano,
Y Humano, yo qué creo que bonito uno lo de dices. los personajes que más me ha impactado es Matilde. Matilde con un corazón atribulado, con, con muchos conflictos, pero con un deseo de vivir así en el fondo, que es el que predomina todo. Me encantó me impactó más bien el relato de cuando se va al río y casi se ahoga. Sí, sí, no me estoy adelantando mucho porque ese me pescó y seguí leyendo, pero no me acuerdo si está antes o después de lo que dijiste que leyéramos, porque además Creo no... que está después, ¿eh? A ver, Ah, porque entonces mejor no me adelanto, no ¿ves? te adelantes. A ver, no, de todos modos, pues Matilde y su entorno, pero sobre todo su vida interior, me impactó mucho, ¿no? Al principio, cuando la presentan, pues no, como que la presentan junto con sus dos hermanas, ¿verdad? Cuando van a la, ¿cómo se llamaba? Donde vivían ellas tres. Palo, ¿Quién sabe qué? palo. Ya me equivoqué. Sí. Ok. ¿Seco? Palo seco, gracias, Rocío. Ajá. Entonces, en ese momento, como que pasó un poco despercibido. Pero después, cuando llega a la hacienda, a la casa de Chactajal, y comienza pues, a convivir con la familia, ¿verdad? Y los intercambios con Zoraida y con el tipo el esposo de el esposo de Zoraida, pues más bien con Ernesto, ¿eh? O sea, Ahí surge nuestra historia de amor. sí, exactamente. Pues no me quiero adelantar porque ya me desubiqué y se me hace que estoy hablando de No. un hecho posterior. Sí, ¿Sí? sí, Rocío? sí entra todavía cuando empiezan a floripondear o como se Sí, quiera decir. cuando se da el encuentro entre ellos dos, cuando Sí. hay algo bien bonito y creo que lo relaciono con el cuento. Ella sueña a ese hombre que llega. Ella tiene los sueños de un hombre que va a llegar. Y entonces cuando Ernesto le dice, y estás aquí por mí, o sea, de ese otro mundo que hay, ¿no? Medio onírico. Y habría que ver como la caracterización de Ernesto, que pues, si bien es un hombre lleno de dolor, de complejo por ser un bastardo, por haberlo señalado pues, todo mundo, ¿no? Desde que nació, desde que estaba con su madre y después el padrino que nunca le hizo caso y luego de repente se acordó porque obviamente como maestro, ¿no? El que no daba paso sin guarache, el, el, el esposo de Zoraida, pues, que no me acuerdo cómo se llama. César. César Argüello. Entonces, que cuando se lo lleva ahí a la hacienda y tiene ya para él todo un plan. Yo me pongo a pensar cómo a veces el poder y el dinero hacen que solamente en una relación utilitaria con la gente, ¿no? En una relación de, ¿para qué me sirves? Y si no me sirves, No pues existe, adiós. claro. Que es Y no tengo ningún compromiso, ningún vínculo contigo porque ya no me sirves. Entonces yo creo que toda esa frustración, pero eso sí viene después, cómo se comporta Ernesto en la escuela y cómo... Ya lo vamos viendo nacer. Muchísimas Ajá. gracias, Conchita Preciosa. Creo que estamos en el punto clave de la novela, donde se va a dar el nudo del conflicto, ¿verdad? Que es precisamente ahí, y bueno, pues ahí viene otro personajazo que es Felipe. Entonces, ahí estamos a punto de que ocurra algo. Julia Preciosa, que nos has tenido sin verte. Se me hace que está haciendo los chilaquiles.
Aquí. A ver, ya. Adelante, Es que Julia hermosa. anda mal aquí mi computadora. Bueno, yo iba a hablar de Zoraida, que pues estaba muy oculta en todo el libro y que de repente aparece cuando ella describe cómo fue su niñez, cómo fue su mamá que enviudó y quedaron en la pobreza, y que tenía tantos deseos de mejorar, de tener lo mejor, pues. Y encontró en César Argüello la salvación económica. Y pues se me hace como una mujer sumisa que está a la sombra de él. Y pues, ¿qué más? Sumisa aparentemente, ¿no, Julia? Porque como que de repente surge toda la rebeldía y todo el rechazo hacia ese hombre, pues que en realidad tampoco la valora, ¿o no? ¿No te pareció así? Sí, porque con el tiempo ella reconoce que el haberse casado con él era como estar, aquí dice una frase, me sequé de vivir con un señor tan reconcentrado y tan serio que parece un santo entierro. Entonces, ahí pues como que se sintió ella anulada y sintió como que pues había perdido todo el deseo de vivir y pues estaba ahí viviendo pues sí con comodidades, con comodidades, pero sí no sobresalía, ahí estaba, nada más, así la sentía yo. Y otro personaje, como decían Ernesto, que lo hacían menos porque era un bastardo, el hijo del hermano de César, un bastardo, pero el mismo César explicaba que eso era común, que él también tenía hijos bastardos, que era común entre ellos, entre los varones, y claro que los que tenían el poder económico, pues de hacer de las suyas con las indígenas y con las personas de bajos recursos. Para ellos era natural el dejar hijos regados. Entonces, Ernesto, pues no se sentía, o más bien era un sentimiento ambiguo, porque no se sentía que era parte de ellos, ni tampoco se sentía parte de los indígenas. Era algo así como que estaba en el limbo, no se identificaba. Tenía algunos privilegios, sí, como por ejemplo el que iba a ser el profesor, el maestro, el que iba a dar clases, por el hecho de ser el hijo bastardo del hermano de César. Entonces, su posición le daba ciertos privilegios, pero no todos los que tenían los hijos reconocidos. Pues eso es lo que comento. Muchas gracias, Julia. Y ay, mira qué estudiosa María Silvia. Ahí va, mira, y tiene muchos. Mira, el mío también, mira, María Silvia. Muchas gracias, Julia, preciosa. Y bueno, qué bueno que trajiste a Zoraida, porque es un personaje, como dices, muy no, oscuro, no, porque oscuro sería Francisca, sino más bien muy gris, ¿no? No. Guiche, Más bien ignorado. Guiche. Hello. Hello. Es que se me fue la mano, me lo leí todito y ahorita así que no. Lo que se me vaya a salir al final. No, Guiche, no.
Por eso, pues, estoy viendo hasta dónde era el asunto. Estaba mirando eso. Vamos hasta donde van a empezar a construir la escuela, Guiche. Ya. Está bien de los ojitos, Guiche. ¿Mm? Sí, Guiche, sí, no, doctor, gracias. Que lo que más me impresionó es una parte que creo que es que sigue. Por eso que no me animo a hablar. ¿le cedemos la voz a Rocío? Sí, Adelante, Rocío preciosa, déjanos verte tu nuevo corte, ándale. Lo que ¿Te pasa es cortaste el pelo otra vez? ¿Verdad? ¿Qué tal? una. que iba la Ya. imagen. Bueno, a mí lo que me llama la atención de esta parte de la lectura, viendo hasta el inicio, cuando entrega la nana a la niña, pues, vengo a entregarte a mi criatura. Hermosa. Señor, tú eres testigo de que no puedo velar sobre ella, etc. Es un poema toda esa parte. Sí. Apiádate de sus ojos, apiádate de sus manos, Es apiádate el de su lengua. comienzo, precioso. Sí, purifica sus entrañas, guárdala. Que pese más su paciencia que su cólera. O sea, tiene una Precioso serie eso. de frases Una hermosísimas. belleza. La Esa pureza parte- del indio, ¿te das cuenta? El indio más Sí. puro. Sí, sí, esa parte a mí híjole, me llamó muchísimo la atención. Y luego, pura poesía, pues, y una sabiduría ancestral sumamente bien manejada, ¿no? Es hora de separarnos, niña. Mira, que con lo que he rezado es como si hubiera yo vuelto otra vez a amamantar. Ay, le quiero morir, creo. Precioso. Esa parte se me hizo hermosísima en la página 60, 61, 62. Luego, el transcurso, me imagino andando por la selva, porque esa zona era más tupida, la vegetación, y que llegan a la casa de las hermanas, que como no les han dicho nada, la tal Francisca se espanta. La Francisca es un personaje fuertísimo, es la Úrsula Galván, Úrsula, la Úrsula de 100 años de soledad, pero mucho más amargada, o sea, más cerrada, no busca trascender más que en Matilde, y por eso le está ahogando a la Matilde, ¿no? Por eso Matilde se sale, porque se siente totalmente ahogada, no aprende a leer, no aprende nada, no hace nada, porque está de alguna manera siendo castrada por Francisca, por lo menos hasta donde he llegado a leer. Claro, es terrible. Es un personajazo súper bien creado, el de Francisca. Luego, una frase que encuentro y que subrayo: el conocimiento de la grandeza del mundo no disminuía el sentido de su propia importancia. Eso se me hace genial, esa frase, ¿no? Aunque sabe, donde estuviera César, sería el mismo. La relación César-Zoraida se me hace muy, muy común. Busco a alguien que me saque de la pobreza. Este hombre no es gran cosa, pero por lo menos voy a comer. No se nos van a tirar todos los acreedores todos los días encima, que es el antecedente de Zoraida. Y se permite anularse a sí misma, que de alguna manera no se anula del todo. Ella satisface las necesidades de la madre. Cuando la vendedora le había llevado las joyas antes, pues dice, ay no, César dice que hay que ahorrar, pero se las lleva porque era la compradora, o sea, ella vivía y satisfacía lo que no tuvo en su infancia.
Luego, esta otra frase, toda mujer de ranchero se atiene a que su marido es el semental mayor de la finca. Ahí está. Entender que para el hombre de rancho, el dueño de la finca, ¿no? Satisfacer sus necesidades biológicas, como lo plantean ahí, es tan común como tomar agua. Y si tomas agua y se te cae el agua y te moja, pues ya se secará, ¿no? Ya no importa, o te cambias. Los hijos no naturales son eso, ¿no? Un trapo que te quitas y pues ya algo le pasará a él. El reconocer al hijo del hermano para sus intereses también tiene mucho que ver porque en otro momento dice, ¿cuántos de estos que ahorita vienen a reclamar no son, cuántos serán míos? ¿Sí? Ese personaje de Felipe es interesante a ver qué pasa después. Y la mujer de Felipe, que ya no le interesa a Felipe, que ya está cansada de él, De su porque lucha. se va y cada vez está siendo más ajeno. A mí Y Felipe me hizo pensar en ustedes cuando andaban de promotoras. De promotoras. Pues de alguna Así es. manera, nada más que el Felipe tiene un rencor fuerte que no ha satisfecho, que no ha trabajado, ¿no? Luego, los demás le tienen miedo a Felipe, no lo siguen únicamente porque es el que ya sabe leer y porque ha salido del lugar, sino porque le tienen miedo. Me imagino a Felipe entre oscuro, entre misterioso, y pienso que puede llegar a ser violento. Y cuando el Tata Domingo, el viejo del grupo, decide entrar con Felipe, sí, vamos a hacerlo. Es la sabiduría del anciano nuevamente puesta en acción, ¿no? Hay una parte, perdón, Rocío, que te interrumpa, donde Felipe habla de cómo aprendió a leer, que es pura poesía, pero ahorita no la encuentro, que es maravilloso, ¿no? Como dice, cómo se apropió él de las palabras. Y el encuentro de Matilde con ¿cómo se llama? Ernesto, se me hace genial, se me hace muy natural. Y pienso que le va a dar a Ernesto como una especie de soberbia, de yo soy el mero el chihuahuano y aquí las puedo todas. Voy a subir en mi escala social porque me puedo llegar a convertir en el hombre de la hermana del patrón, que de alguna manera me despreció. Voy a tener que hacer lo que no, puedo no hacer lo que quiere que haga, porque él no quiere ser maestro. Es más, le reclama al otro. En fin. Quiero cerrar con esta parte, ¿les parece bien? Con esto, que creo que me llegó así como boom para el Día del Maestro y las maestras y maestros que están aquí, mis maestras de vida y mis maestros de las cosas importantes. Acabamos. Antes de que llegues a eso. Adelante, Rocío. La elección del lugar para la construcción de la escuela. No se va a construir una escuela donde te dé la gana, que es todo el párrafo anterior, todo el número 7. Ajá. Se me hace interesante. Elegimos un lugar en lo alto de una colina, bendito porque asiste al nacimiento del sol, bendito porque lo rigen las constelaciones favorables, bendito porque en su entraña removida hallamos la raíz de una ceiba. Gracias, Rocío. Es fabuloso. Es una oda a la escuela. A lo que viene con ella, ¿no? Si lo sacamos, viene con la escuela. Si lo sacamos del contexto que vamos en nuestra novela y nomás leemos esa parte, es una oda bellísima a lo que surge dentro de una escuela, ¿no?
Gracias, Rocío. Cavamos, herimos a nuestra madre, la tierra, y para aplacar su boca que gemía, derramamos la sangre de un animal sacrificado, el gallo de fuertes espolones que goteaba por la herida del cuello. Y hemos dicho, será la obra de todos. He aquí nuestra obra, levantada con el don de cada uno. Aquí las mujeres vinieron a mostrar la forma de su amor, que es soterrando como los cimientos. Aquí los hombres trajeron la medida de la fuerza, que es como pilar que sostiene y como el dintel de piedra, y con el muro ante el que retrocede la embestida del viento. Aquí los ancianos se descargaron de su ciencia, invisible como el espacio consagrado por la bóveda. ¿Verdad? Eso. Relaciona el pasado de ellos con lo que va a venir. Así es. Verdadero como la bóveda misma. Esta es nuestra casa. Aquí la memoria que perdimos vendrá a ser como la doncella rescatada de la turbulencia de los ríos, y se sentará en nosotros para adoctrinarnos, y la escucharemos con reverencia, y nuestros rostros resplandecerán como cuando da en ellos el alba. De esta manera, Felipe escribió para los que vendrían la construcción de la escuela. ¡Wow! Pues sí que es una belleza. Es muy bonito. Es una maravilla, es una maravilla. La verdad es que en esta relectura estoy encontrando oro molido en cada página. Poesía, más poesía, pero también algo muy profundo, y se está gestando el corazón de nuestra historia en este momento. Entonces, pues ahí está la invitación. No sé, yo pensaba que termináramos la segunda parte, ¿cómo ven? ¿O les parece mucho? Ustedes díganme. No, está bien. No, nos emparejamos. Esa es mi María Silvia. Entonces nos vemos la próxima semana con la segunda parte terminada. Ajá. Y nos seguimos poniendo de acuerdo por el chat para vernos el sábado. ¿Les parece bien? ¿O hasta cuándo era? ¿La segunda parte en qué página termina? Ya lo pensó bien, María, sí. No, no es cierto. No, aquí me fijo en el índice. No, 200, no importa. ay, no perdón, importa. no veo. En la 178. 213. Okay. Es que tu libro es diferente, bonita. Sí. Sí, es otra edición. La tercera No, parte. pues sí, sí me estoy viendo ambiciosa, pero le hago la lucha. ¿Cómo ven? ¿O lo dejamos un poquito antes? No, sí, no, pues yo soy la que ando mal, ustedes. 178. Muy bien, pues Hay una tercera parte, ¿verdad, Sandy? Sí, sí. Hasta ahí vamos a llegar ahorita, hasta la sí. tercera parte. Vamos a terminar la segunda, Conchita. Ajá. Pues qué hermoso. Es un libro, fíjate, yo los estoy marcando en diferentes colores, estoy poniendo en anaranjado como el marco histórico o el contexto histórico, en azul, perdón, en rosa todas las frases poéticas que voy encontrando, y en azul la parte de mitología, o sea, la parte que pues como que explica con mitología, o que te va metiendo a la mitología, y dice, justo donde le abrí decía algo del viento, ¿te acuerdas? Ajá, que hoy nos visitó el dios del viento. Sí. A ver, léenoslo, María Silvia, y con eso cerramos. No, hace ratito lo encontré, pero ya no lo encuentro, pero no lo quiero retrasar. Así es el viento. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Gracias. Los quiero mucho, y pues a seguir disfrutando este hermoso libro. Gracias, ya lo encontré. A ver, adelante, María. Es tu guardián ahorita, tu viento es tu guardián. Eso quería decir. Decía, eso es bueno, niña, porque el viento es uno de los 9 guardianes de tu pueblo. Cuando le dice, ¿sabes? Hoy he conocido al viento. Y ella no interrumpe su labor, continúa desgranando el maíz, pensativa y sin sonrisa. Pero yo sé que está contenta. Y al rato le dice, eso es bueno, niña, porque el viento es uno de los 9 guardianes de tu pueblo. Eso es bellísimo, eso es bellísimo. Bueno, pues ahí tienes a tu Muy guardián, al principio. Horacio. Nos vemos. Sí, hoy conocimos el guardián de Argentina, de Horacio. De Horacio, sí. Ya le tocará a Horacio oír los relámpagos de aquí de Guadalajara.
Que estén muy bien. Bye. Gracias. Igualmente, bye. gracias, Sandy. Saludos a todos. Igual, abrazos.